¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la palabra podcast? Saludos, estimados oyentes. Gracias siempre por escucharme y formar parte de esta comunidad. Gracias por su atención. Les habla Iván Piniella, consultor de marketing digital, y les doy la bienvenida a Big Bang Negocios, el podcast donde hablamos sobre emprendimiento, motivación y negocios. Hoy me siento contento, ya que en esta ocasión me acompaña mi colega Fátima Martín, experta en negocios internacionales y coach de vida. Hola, Fátima. Hola, Iván. Hola, amigos. ¿Cómo están todos? Un saludo. Qué bien, qué bien. Ok. Bueno, miren, el tema que tenemos hoy es muy interesante, ya que muchos de nosotros quizás no nos hemos hecho esta pregunta anteriormente. Iván, te voy a hacer esa pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la palabra podcast? Muy interesante. Si tú supieras que voy a confesar algo, que yo tengo mucho tiempo haciendo podcast, pero realmente no había investigado profundamente el significado de la palabra, pero ahora tuve que hacer mi tarea, mis deberes, como dicen. Y según la web de Miuras, el origen de la palabra podcast surge de la unión de las palabras iPod y broadcasting. iPod, que es el productor de la compañía Apple, y broadcast, que se refiere a la emisión de la televisión o de la radio. Wow, muy interesante. Sí. Inicialmente, el podcast se refería a las emisiones de audio, pero actualmente se utiliza tanto para el audio como para el video. El término podcast también, Iván, aparece en el año 2004 y lo acuñó Ben Hammersley en The Guardian para describir la posibilidad de escuchar la radio en los reproductores portátiles. Mira qué interesante, desde 2004. También aportando, según Wikipedia, un podcast es una serie episódica de archivos de audio o video que un usuario puede descargar a un dispositivo personal para escuchar fácilmente. Así es. Y también hay otra información muy interesante, también extraída de la Wikipedia, donde dice que una serie de podcasts generalmente presenta a uno o más presentadores que son recurrentes, involucrados en una discusión acerca de un tema en particular o un evento que está sucediendo en la actualidad. Mira qué interesante, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Exactamente. Sí, fíjate, la discusión y el contenido dentro de un podcast puede variar desde un guión cuidadosamente escrito hasta uno completamente improvisado, que a veces uno mismo se sale de un poquito de la línea. Sí, dependiendo incluso de cómo vaya la entrevista. A veces la entrevista te lleva a unos lugares donde uno no se imagina. Sí. Eso es lo interesante del podcast. Así es. Hablando del podcast, Iván, cuéntanos un poco sobre tu experiencia haciendo podcast y cuánto tiempo llevas en esto ya. Gracias. Bueno, fíjate, yo comencé a escuchar podcasts alrededor del año 2015. Yo mientras conducía, eran podcasts generalmente de habla hispana, principalmente de España, de Barcelona. Okay. Y fue cuando me inicié con el blog de marketing digital que yo tengo. Entonces ahí yo consumía tanto artículos escritos como los podcasts, porque yo decía, ¿cómo yo gano tiempo en lo que voy conduciendo y me voy capacitando? Entonces escuchaba los podcasts. Entonces ya en el 2018, o 2017 mejor dicho, finales de 2017, un primo me manda por Instagram un mensaje directo de Gary Vaynerchuk, donde él está hablando de la aplicación Anchor, que es la que estamos usando ahora mismo, ¿no? Que es mi aplicación favorita. Sí, de que tú podías con el celular grabar y comenzar a grabar desde ahí. No necesitaba ese estudio complejo que tú veías a la gente de antes en una radio, por ejemplo.
Y que no, que tú podías, como dicen, on the way, tú podías grabar en tu casa, podías grabar si tú estás en un parque con el celular y un audífono o en speakerphone, altavoz. Y así fue que comenzamos de esa fecha y estamos ahora incursionando en este nuevo proyecto que es el Big Bang Negocios. Así es. Yo también te confieso que empecé a escuchar los podcasts precisamente para olvidarme un poco de los tapones. Acá, bueno, allá no sé qué tanto, pero aquí los tapones son bastante grandes, sobre todo aquí en Santo Domingo, y realmente para sobrellevarlos mejor, un podcast es una buena manera porque es una manera que me voy nutriendo, voy conociendo un nuevo tema mientras estoy manejando. Entonces, es muy interesante esa parte. Y mira, por ejemplo, Fátima en Santo Domingo y yo en New York, digo en New Jersey. Exactamente. Así es. Esa es la magia de la tecnología. Sí. Entonces, ¿ha sido buena tu experiencia haciendo podcast? ¿Te ha gustado? Sí. De verdad que me gusta y lo recomiendo para las personas que quieran iniciarse. Yo les sugiero que comiencen cuando antes, que no esperen tener los equipos necesarios o esperar el momento. El momento es ahora, porque si tú tienes esa pasión por dentro, esa llama interior, pues hazlo ahora desde tu celular con la aplicación. Entonces, como yo lo hice en su momento, busca un tema que te apasione y comienza a agregar valor desde ahora. Y no esperes ganancia desde el primer día. Buenísimo. Hay personas que piensan que como no tienen el equipo o no le va a dar una ganancia a corto plazo, prefieren no iniciar. Exacto. Y no pagar el precio de la curva de aprendizaje. Exacto. Lo dijiste todo ahí. Sí. Es importante destacar, amigos, que el mundo del podcast ha crecido mucho y que hoy en día existen diversas plataformas donde se puede publicar un podcast. Así es. Y entre las más populares se encuentran iTunes, SoundCloud, Spotify, Anchor, iVoox, Speaker, entre otras. Y agregando también que Spotify compró a Anchor y ya ustedes saben que dicen por ahí que Spotify está destronando a iTunes. Así es. Bueno, entonces ahora en esta parte vamos a hablar sobre algunas ventajas del podcast. ¿Cuáles son las ventajas? Son muchas. Los podcasts ofrecen muchas ventajas, como son que se pueden escuchar o ver en una gran cantidad de dispositivos portátiles que reproduzcan audio o video. Esa es una gran ventaja. Es muy económico para iniciar, como señaló Iván, ya que existen programas como Anchor, donde puedes lanzar y también monetizar tu podcast de manera gratuita. Interesante. Sí, básicamente solo con unos audífonos que tengas y el software de Anchor con conexión a internet ya puedes iniciar. Excelente. No, y también otra ventaja es que a los podcasts se puede acceder desde la mayoría de los sistemas operativos. Y también una ventaja poderosa para los podcasters o las personas que hacen podcast es que puedes grabarlos desde cualquier lugar donde estés y en cualquier horario, como le decía anteriormente. Y finalmente, ¿cuáles son las desventajas de un podcast? Bueno, sí, hay algunas. Entre las desventajas se podría mencionar que solo hay comunicación de una sola vía, ya que no hay una intervención directa o feedback con la audiencia en tiempo real. Sí, también agregaría que los usuarios de internet que tienen una baja velocidad en su internet podrían tener dificultades para descargar los podcasts porque a veces son un poco pesados, pero a pesar de todo hay mucho más ventajas que desventajas. Eso sí es verdad. Sí, eso sí es verdad, que las ventajas son superiores y el podcast realmente sigue creciendo. Realmente, cuando tú ves, por ejemplo, que la gente de Spotify a Joe Rogan le dieron $100 millones por su podcast, entonces ya te pueden saber por dónde andan los tiros, como dicen por ahí. Por la entrevista de Elon Musk. Exacto, esa fue una de ellas. Fátima, agradecido por tu intervención, que como dice, no es la primera ni la última, porque vamos a estar por aquí a menudo. Sí, y sí, nada, así mediante. Señores, hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Para terminar, agradecería que te suscribas al podcast y compartas este episodio.
que nos otorgues una valoración positiva en la aplicación donde nos estés escuchando. Nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Big Bang Negocios. Así que se me pueden cuidar mucho y pásenla bien. Bye.